Hola, mamás imparables, bienvenidas a este nuevo episodio de Mamá Emprende y Crece. Y hoy traigo un tema fascinante que puede cambiar tu forma de emprender, liderar y hasta de tomar decisiones diariamente. Vamos a hablar de neuroliderazgo, una herramienta que te ayuda a entender tu cerebro para liderarte mejor y liderar tu negocio con propósito. Y bueno, aquí tengo una invitada muy especial, Maricel de Yao, consultora de negocios, profesora, investigadora y coach ejecutiva. Ella lleva años acompañando a líderes y organizaciones a transformar su manera de interactuar, pensar y obtener resultados usando el neuroliderazgo como base. Maricel, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Laura, a ti y a cada una de estas mujeres, madres, emprendedoras y con espíritu emprendedor que se van a unir a nosotras en esta conversación también, por el espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes de este tema que a mí me apasiona, así que espero contagiarles de esa pasión a ustedes también. Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Maricel. Y aquí, para comenzar desde cero, cuéntanos, ¿qué es exactamente el neuroliderazgo y por qué es tan poderoso para las personas que emprenden? Bueno, muchas gracias. Mira, yo antes de decirle exactamente qué es, les quiero contar un poquito de cómo llegué al tema del neuroliderazgo. Y hace mucho tiempo yo estoy en el mundo empresarial, trabajaba para empresas, pero también para universidades donde dábamos muchos cursos sobre liderar, cómo liderar a tu equipo de trabajo. Hay un curso que seguramente alguien por aquí lo conoce, que es supervisión para no supervisores, ¿no? Que es como el primer curso de liderazgo que te dan en la vida. Y pues yo estuve muy involucrada con eso y con los años me daba cuenta de que siempre era como el mismo problema, la misma situación. La gente se quejaba exactamente de lo mismo. Mi equipo no me hace caso, no sé cómo motivar a la gente, mi equipo no, yo les delego una tarea y no la hacen correctamente, no cumplen las metas, hay conflictos dentro de mi equipo de trabajo, la comunicación es un problema. El tema de la comunicación siempre era de que, porque, aquí nos comunicamos mal, tenemos mala cultura, hay muchos problemas. Yo le digo tiqui tiqui, ¿no? Que hay mucha complicación entre la gente. Y nosotros íbamos como buenos facilitadores y creyentes en la formación para transformar a las personas, a darles las técnicas de cómo liderar a otros y cómo liderar y cómo liderar y cómo liderar, pero el problema mejoraba y seguía saliendo en otro lado. Entonces, siempre tenía esta sensación de como que algo hace falta, o sea, ¿qué no estamos haciendo para poder liderar correctamente? O con la calidad que los seres humanos deberíamos hacer, siendo los seres vivos más desarrollados en este planeta y en la actualidad y en la dimensión, lo que sea. Y resulta que paralelamente pasé por una experiencia también un poco complicada para mí como madre, porque mi hija mayor tuvo un diagnóstico por un periodo de tiempo en su vida, desde más o menos los 10 11 años hasta luego los 18 de epilepsia idiopática, que es una afección neurológica del cerebro que no es que es realmente una enfermedad, porque es un proceso como de falta de maduración del cerebro que no tiene una condición usual de por qué se dio. Simplemente el cerebro tuvo un desajuste a la hora de su proceso de maduración. Y por un periodo de tiempo tuve que aprender mucho sobre cómo funcionaba el cerebro, de qué estímulos podían estar afectando esto en la vida de ella. Imagínate teniendo yo una hija adolescente y con esa preocupación de que si ve mucha pantalla, que si sale, que si no sale. Eso me llevó a estudiar mucho el funcionamiento del cerebro y ahí es donde yo encuentro que dentro de toda la ciencia hay una rama que se llama neuroliderazgo y realmente se llama liderazgo o, perdón, neurociencia cognitiva. O sea, comercialmente se le ha puesto el nombre neuroliderazgo, pero la neurociencia cognitiva, que es la que estudia la relación que hay entre el cerebro humano y no el cerebro solamente, cerebro,
todo el sistema neuronal del ser humano con el comportamiento del individuo. Entonces, cuando se empiezan a relacionar esos conceptos, nos damos cuenta de que nuestras conductas tienen algo que ver con la biología, la química y la física de nuestro cerebro. Y al entender estas cosas y cruzarlas, entonces nace una rama dentro de la ciencia que se llama el neuroliderazgo. Pero realmente neuroliderazgo es el nombre comercial ¿de dónde sale? De la variante de la neurociencia que se llama neurociencia cognitiva, que tiene que ver con la parte del conocimiento, y la neurociencia conductual, que es la parte de la conducta. Y Oh, hay otras variantes en la neurociencia que tiene que ver con la parte química, la física, la imageneología, que es las imágenes que vemos tan interesantes del cerebro y otro montón de ramas más. Así que conectando eso es que les defino que es neuroliderazgo. Entonces es el cruce de información de cómo se comporta el líder en base a sus estructuras cerebrales y neuronales, su sistema nervioso. mm, qué interesante. Y justo vamos a ir desmenuzando este tema que, pues la verdad es que no es nuevo, pero yo creo que todavía hay muchas personas que no lo No, conocen tanto. Y aquí, ¿cómo influye el sí. cerebro en la manera en que tomamos decisiones y enfrentamos retos o gestionamos nuestros negocios? En todo, el cerebro es vamos a decir que es un órgano regente, o sea, él está involucrado en todos los procesos que nosotros tenemos y es, de alguna manera es silencioso, pero ocupa muchísima energía y muchísimo espacio en nosotros, o sea, y quiero que cuando empiecen a ver, como dijiste hace un momentito, Laura, esto no es nada más el hecho de que hay poca información fácil de digerir pues, accesible para todos nosotros, sino que además de eso, también hay mucha desinformación. ¿Ok? Entonces, el cerebro, por ejemplo, no es nada más, aquí yo siempre tengo mi cerebro aquí ¿Un conmigo. cerebrito? Déjame buscarlo, ¿no? Exacto. Mire, este es un cerebro que es bastante, de un tamaño bastante realista, ¿ok? Al promedio. Pero el cerebro no es nada más esto que tenemos dentro del cráneo. Él está interconectado en todo nuestro cuerpo a través de todo el sistema neuronal, que es todo lo que nace, pues, o que eh, vamos a decir, se deriva de nuestra médula espinal y está conectado, todo nuestro organismo está conectado, absolutamente todo está conectado con nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no solamente es esta estructura física, también es una estructura eléctrica, es una estructura química, o sea, es biopsicosocial nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Nosotros tenemos todo este conjunto de elementos que están totalmente, vamos a decir, interconectados dentro de nuestro organismo, que al combinarse, imagínense ustedes con la cantidad de interacciones que pueden haber, nos ayudan, por ejemplo, a aprender, a tomar decisiones, a poder interactuar con otras personas, entiéndase mi equipo de trabajo, mis clientes, y de una manera que es tripartita. Está la parte física, la parte eh, emocional y cognitiva y la parte espiritual, que bueno, después para otro día dejamos ese tema porque ese solito pica y se extiende, ¿no? Pero nosotros tenemos una combinación de biología y de emociones y de conocimientos que todo está interactuando permanentemente. Entonces, como empresarias, nosotros tenemos que cuidar vamos a decirles, para simplificarlo, tenemos que aprender a cuidar nuestro cerebro para poder interactuar mejor con nuestro entorno. Pero primero hay que interactuar mejor con nosotras mismas. Y como mamás, como empresarias, como emprendedoras, como profesionales, nosotros tenemos una cuota de uso del cerebro bastante alta.
Y si no lo entendemos bien, pasa factura. Aquí, ahorita vamos a entrar un poquito más hacia allá. Para una mamá emprendedora que quiere aplicar o le resonó esta palabra de neuroliderazgo en su negocio, ¿por dónde Ujú. empieza o cuáles son los primeros pasos para reprogramar la forma de liderar? El primer paso, a ver, señoras, respiren profundo. Hay que conocerse uno mismo. O sea, hay que empezar a liderar. Yo no puedo liderar nada, ni a nadie, ni mi negocio, ni a mis clientes, ni a mi familia, ni a mi equipo de trabajo, si yo primero no me lidero a mí mismo. ¿Y de dónde viene ese liderarme a mí misma? Por ejemplo, yo tengo que entender quién y cómo soy yo. No solamente mi identidad, sino de cómo yo estoy programada como ser humano. Por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar con mis clientes, lo primero que hacemos es un diagnóstico de personalidad. Yo lo primero que hago es que les aplico un diagnóstico de personalidad. En el mercado hay muchos. Yo utilizo uno que se llama DISC, que es, pues, es el que a mí me encanta y ya lo entiendo y lo puedo explicar mejor. Es un test que te dice cuál es tu estilo de personalidad. Luego de eso, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus cualidades? Por ejemplo, cómo tú te quieres proyectar al mercado? Para muchas de nosotras que somos empresarias, nuestra marca empresarial es una extensión o una versión de nuestra propia marca personal, de nuestra propia identidad. Y debe haber coherencia entre eso. O sea, yo no puedo, por ejemplo, sacar al mercado una marca, dizque, súper, bueno, me irán conociendo poco a poco, ¿no? Pero una marca, dije, súper seria y súper formal. Cuando mi verdadera personalidad, lo que sale de mí es un poquito como seriedad, pero con jocosidad metida, ¿no? Parte de mi identidad se va a filtrar a través de lo que yo hago. Entonces, debe ser coherente para que esto tenga sentido y para que nuestro propio cerebro no lo interprete como que estamos creando un personaje. Claro, dice que mi papá me enseñó algo, toda excepción tiene su regla, salvo que tu marca sea de repente que tú eres una artista, eres una actriz y obviamente tú sabes, tienes las técnicas para impersonar crear un personaje que no sea, vamos a decir, que no perturbe tu identidad personal. Pero para todas las demás necesitamos ser coherentes. Entonces, conocerme a mí misma a través de entender mi personalidad, mis valores, mis cualidades, mis características, mi pasión que me mueve el piso, porque al fin y al cabo, yo creo que tú lo sabes bien, Laura, que cuando uno está en su propio negocio, esto es trabajar el doble de lo que uno puede trabajar cuando está trabajando Sí. para una empresa corporativa. Así que definitivamente tienes que hacer algo que te mueva el piso, que te apasione, porque si no, o sea, no vas a guindar los guantes, como dicen los boxeadores, ¿no? Ajá, O sí. tirar la toalla. Y cuando tú entiendes todos estos factores y tú te sientas contigo misma y tomas la decisión, mira, este es mi propósito y yo así quiero influir en el mundo que está alrededor mío, así quiero aportar valor y empiezas entonces a crear con coherencia tu marca personal, tu marca de negocio, empiezas a vivirla y ahí entonces es que vamos a decir que empiezas a sentirte segura de ti misma, coherente con lo que estás haciendo, vale la pena el esfuerzo y entonces empiezas a involucrar a terceras personas y entonces ahí empiezas en segunda etapa, que es liderar a otros, armar tu equipo de trabajo, llegar a tus clientes, a tus potenciales clientes, involucrar a la comunidad donde tú estás. Ya yo creo que me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero bueno. Y, 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 y sí, ajá, dime. No, bueno, y luego viene la tercera etapa, que es liderar el cambio y liderar la propuesta de valor, o sea, expandirte.
Pero si no has trabajado las dos, sobre todo la primera fase, que es el liderazgo personal, el liderarme a mí misma, lo demás va a ser como, no sé, tirar agua en el mar, ¿no? Echar agua en la arena. O sea, vas a sentir que estás trabajando, pero sin sentido, porque no has trabajado lo más importante que es uno mismo primero. Sí, y fíjate que qué importante esto que dices, y yo creo que la gran mayoría que empieza a tener gente como a su cargo, háblese, pues, Mm, no sé, desde una persona hasta muchas más, sí. no se hacen o no toman este primer paso, ¿no? De liderarme primero a mí misma, porque a veces llegan a posiciones, pues no del liderazgo, o sea, sí que tienen que tener un equipo a cargo, pero no los Ujú. lideran, ¿no? Más bien son otro tipo de, pues, de interacción que tiene, pero es porque no empezamos como con lo primero, ¿no? Que me mencionas que es liderarnos primero a nosotros mismos. No, Y y yo quiero que sepan que a mí me pasó. O sea, imagínate que yo soy profesora de neuroliderazgo, ¿no? Yo doy un diplomado, un curso del tema, y una vez entre las estudiantes había una persona y de repente, imagínate que ya yo estoy siendo profesora varios años después, ya era una nueva criatura, por decirlo así, y de repente ella dice, ay, bueno, yo les voy a contar algo, enfrente, así online, enfrente de todas las demás, los demás estudiantes. Lo que pasa es que yo creo que Paricé no se acuerda, pero ella fue una vez jefa mía, y yo así pelando los ojos, asustada, ¿no? Yo, Dios mío, ¿qué va a decir? Que sí, cuando en Panamá se hace una feria, que es como una exposición comercial muy grande en la región, se llama Expocomer, y yo la contraté como azafata, o sea, como modelo para la empresa donde yo trabajaba. Y yo la contraté y el contrato decía que ella tenía que estar de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Pero en estas ferias, usualmente, vamos a decir, el último día, después del mediodía para abajo, eso es la gente desmontando los stands y llevándose las cosas. Y yo la hice quedarse hasta el último día, a la última hora, al último minuto, porque el contrato decía que tenía que quedarse hasta esa hora. O sea, y haciendo ella nada o ayudando. no, ni ayudando, porque no había nada que hacer, literal. Pero es que el contrato decía y yo le estaba pagando por eso. O sea, técnicamente el contrato decía que era así. Ajá. Técnicamente yo estaba en lo correcto, pero humanamente y vamos a decir que hasta por sentido común, o sea, no había ninguna ganancia ahí, al contrario. Entonces, nada más alimentó ahora que tengo un testimonio para dar de que quizás todos hemos pasado por ese tipo de situaciones, quizás era la inmadurez, era la necesidad de control, la necesidad de perfección o de no quedar mal, y eso me llevó a ser un poquito intransigente. O sea, no fue un gran daño, por supuesto, pero algo intransigente. Y nada, ahora veo las cosas de una manera totalmente diferente, porque al entender cómo funciona mi cerebro y cuál es que yo tengo una necesidad natural de control y de dominio, y yo digo, pero vamos, yo sé que eso no es bueno a la hora que voy a interactuar con las personas. Entonces, me lidero a mí misma primero, calmo mi propia necesidad de perfección y ansiedad de control. Eh, me entiendo que es que aquí no es que yo soy la mamá de nadie, sino que soy esa jefa o esa líder que está facilitando un proceso y unos resultados. Me adapto y entonces ejecuto mi liderazgo desde una manera más humana, más empática, menos intransigente. Sí, Y nada, lo bueno es que me quedó el ejemplo ahora, pero sí. ya hace años que no repito esas conductas tan así, ¿no? Sí, pues o sea, como todo, ¿no? Vamos creciendo y vamos evolucionando y yo creo que lo importante es irnos moviendo, porque es cuando dejamos de movernos o dejamos de aprender o querer ser, pues, o atender mejor situaciones, pues es ahí donde a lo mejor ahí se quiebra algo. Y aquí, Maricel, ¿qué hábitos o prácticas crees que pueden transformar la productividad, la creatividad o la resiliencia de una emprendedora? Oh, esa es buena pregunta.
Los hábitos, primero que todo, son muy importantes. Nosotros somos lo que hacemos regularmente. ¿Ok? Todos nosotros tenemos muchos conocimientos y tenemos información teórica de cómo debemos hacer las cosas, pero que lo tengas en la teoría, en la mente, no significa que eso se convierta en tu ADN si no lo ejecutas. Entonces, si hablamos de hábitos que nos pueden ayudar, voy a empezar desde hábitos que pueden ayudar para cualquier cosa. Uno de los principales es el sueño. Mm. Yo les quiero preguntarle aquí a nuestras mamás emprendedoras en crecimiento cuántas horas duermen en la noche, porque yo sé que les va a dar como un remordimiento de conciencia, pero sobre todo las mujeres, el cerebro femenino necesita dormir más inclusive una hora más casi que el masculino. Ahora, Oh. les quiero decir a ustedes, tienes que dormir 8 horas, 7 horas, 6 horas. Porque es muy fácil caer en esas reglas que al final nos van a estresar más y nos van a complicar la vida y nos van a hacer sentir culpables. Es importante dormir, es importante dormir de noche y es importante dormir lo más profundo posible. El sueño tiene como unas etapas. Entonces hay un sueño profundo que hay que aprender a cultivar, a cuidar. O sea, no, a veces a nosotras no se nos, y más si hemos tenido malos hábitos de sueño, no se nos da naturalmente. Y también depende de en la etapa de la vida que estemos, porque tienes una mamá que acaba de tener un bebé, obvio, por 2 años no va a dormir bien porque ese bebé tiene necesidades de crecimiento que son las usuales y acostumbradas. O mamás, como yo, por ejemplo, que estamos entrando en la premenopausia y oye, eso sí se pone, es como si volviéramos al tiempo del embarazo, ¿no? O sea, en la noche hay temitas, ¿no? Claro, ilústrense, busquen información sobre cómo mejorar su sueño, dejen, compartan las tareas con otras personas, pónganse como en mínimo denominador, o sea, traten de simplificar su vida nocturna lo más posible para que puedan dedicarle más tiempo al sueño, ¿no? A veces yo veo mamás que están luchando, ay, que hay que hacer las tareas de los niños y que tengo que fregar y lavar y trapear y ordenar la casa. Mira, haz tu casa lo más sencilla posible, con las menos cosas que tú tengas que limpiar y organizar. Comparte tareas con todos, o sea, los niños desde los 4 años pueden hacer cosas y trata de priorizar tu sueño. Es importante no solamente para la creatividad, para el control de las emociones, para tener una buena interacción con los demás, inclusive para la época de la menopausia, es muy bueno, o sea, una mujer que ha tenido buena higiene de sueño desde la juventud va a tener mejor proceso de cambio cuando llega a la edad mayor. Si por casualidad de la vida tenemos algún caballero escuchando eso, a usted le conviene que su esposa duerma bien para que cuando llegue a la edad de la menopausia, donde los hijos ya crecieron y estamos más juntos en pareja, usted tenga mejor convivencia, ¿no? Al buen entender, pocas palabras. Señoras, si alguno de ustedes tiene a su marido cerca, póngale a que escuche esta parte del video, porque le conviene el esposo que ayuda a que su esposa duerma bien cuando está en sus 20 y en sus 30, va a tener mejor interacción en sus 40 y 50 y más allá. Así que ya saben. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad, Laura? Sí, así es. Así Y que sí, el sueño es uno de los principales. También está, obviamente, hacer ejercicio, que ese para mí es una tarea pendiente para siempre. Tengo toda la vida que luchar con eso, pero el ejercicio, hay mucha información sobre que un ejercicio moderado ayuda mucho al cerebro. Yo no sé si al cuerpo, pero al cerebro un ejercicio moderado ayuda muchísimo. Y también la alimentación, creo que cualquier cosa que nos aleje de cosas procesadas, exceso de azúcar, el exceso de azúcar, no, el azúcar en general. O sea, esto es un tema serio con el azúcar, la insulina, la inflamación que viene del azúcar. eh, pues sí, ¿qué les puedo decir? Hay que minimizar el consumo de azúcar
glucosa al máximo y bueno, siempre es importante aprender. Cada vez que As- aprendemos algo, le damos herramientas a nuestro cerebro para actuar mejor. Así es. Y bien importante lo que dices del sueño, porque yo en algún momento me quise meter como en una dinámica. Antes era más Sí, nocturna, cuando mi hijo estaba más pequeño, entonces yo me dormía bien tarde, pero pues me tenía que despertar temprano, porque mi hijo pues ya había descansado sus horas, sí, pero no pude seguir con ese ritmo porque dije, no, o sea, toda de malas, toda estresada, toda cansada, toda sin energía, entonces decía, no. Y ahorita, digo, ya no me duermo tan tarde, pero sí se duerme mi hijo, después yo, unas 2 horas después, no tres, dependiendo, pero ya no me estoy hasta la 1, 2 de la mañana, que a veces sí llegaba a hacer eso, y luego párate temprano, que no era tan sí, temprano, las 7 de la mañana, pero aún así, pues sí me pegaba. Entonces sí, creo sí, que es súper importante eso del sueño. Y no sabía que nosotros tenemos que dormir más que los sí. hombres. Entonces, Sí, el hombre puede dormir 6 horas y usualmente por sus hormonas, o sea, los hombres y mujeres tenemos muchas hormonas en común, pero algunas fluyen de una manera diferente, pero por el sistema hormonal que tiene el hombre, pues inclusive es mucho más fácil que el hombre entre en un sueño profundo y tenga un sueño, un descanso, o sea, su cuerpo les beneficia en ese sentido. A nosotras, en la noche se hace mucho, vamos a decirle que reseteo hormonal, ¿no? O sea, reciclaje hormonal, reseteo hormonal. Entonces, por eso a nosotras nos cuesta un poquito más el tema de descanso nocturno. Y busquen información, qué rituales para dormir. No para todo el mundo funciona exactamente lo mismo, pero sí el cuerpo humano detecta que es mejor dormir de noche que de día. Pero habrá alguna aquí que dice, ay, no, pero es que yo nada más trabajo turnos nocturnos. Bueno, en la medida de sus posibilidades, trate de ajustarse lo más que pueda. Y hay bastante información sobre el tema del sueño, pero sí es más, dime sí o no, que si tú te pasas una noche así, bien en vela, no sé qué, al día siguiente es como si te hubieras ido de parranda y te hubieras tomado media botella de tequila, de ese delicioso tequila mexicano, y entonces estás como, no sé, aquí en Panamá le decimos engomado, ¿no? O hay otros países que le dicen enguayabado, así con guayabo, ay, no sé cómo le dicen en o sea, México. ¿qué le dicen con resaca o crudo? Resaca, en crudo, imagínate. Y no te tomaste ni un trago, y es por el hecho de no haber dormido bien. O sea, que la falta de sueño equivale a una noche cruda, o sea, el síntoma de una noche de parranda. Y lo peor es que el sueño no se recupera. Eso dije, yo mañana duermo lo que no dormí hoy, lo siento ya, tiempo pasado, tiempo que ya no cuenta. Así que hay que cuidarnos. Sí, y ahorita que lo dices, pues a lo mejor de jóvenes aguantábamos más, ¿no? Pero ahora sí Ah, dices, o claro. sea, me siento como si me hubiera ido toda la noche de fiesta, pero pues nada más me desvelé. Sí, mamita, cada 10 años van a sentir el peso de la década, porque sí, literal, literal, no vale la pena. Y ya el cerebro más mayor, usualmente, quiero hacer un disclaimer porque quizás tengamos aquí mujeres ya de 60, 70, 80 años que quizás nos estén escuchando, lo cual me parecería genial que tengan espíritu emprendedor. Y es que ya es verdad que a los 70 80 años podemos dormir menos, ¿no? Porque ahí ya hay otro ciclo hormonal en la mujer a esa edad. Entonces, tranquilas que quizás estamos hablando más para mujeres que están en sus 20 30 40 que es como la edad más crítica para este tema, ¿no? Ya después de la menopausia, a algunas mujeres se les acorta el tiempo de sueño. El importante aquí es que el sueño sea profundo, o sea, que haya sueño profundo de un porcentaje de tiempo. ¿Y cómo lo pueden medir? Bueno, miren, estos teléfonos, yo no es publicidad para nadie, es más, el mío se está quedando sin batería ya, así que lo tengo que poner a cargar, pero estos relojes que tienen sensores digitales ayudan a medir eso. Y a veces
Creo que imagínate que puede ser un buen regalo para ti misma el día del amor y la amistad que te regales, o del día de Navidad que te regales algo para ti. Estos equipos, y hay algunos que no son ni siquiera tan costosos, te pueden ayudar a medir tu sueño en la noche, y así tú puedes llevar un registro de eso. Además que los líderes siempre estamos buscando indicadores, ¿no? Estamos buscando números, así que medirte a ti mismo también es parte importante. Así es. Y aquí, Maricel, tú que has trabajado con muchos líderes y que tienes una visión muy clara sobre reinvenciones profesionales, Ujú. ¿cómo es emprender después de los 40 cuando vienes de 2 décadas en el mundo corporativo? Ay, es muy interesante. Mira, nada, yo empecé a trabajar desde los 17 años, ¿ok? Yo empecé a trabajar, hice mi universidad trabajando, empecé en el mundo corporativo, estaba en el área de ventas primero, comercial, servicio al cliente, luego pasé al mundo académico, entonces empecé a ser profesora y igual líder en un equipo, trabajando en la industria de seguros, o sea, siempre estuve muy metida en el mundo corporativo. En, lamentablemente, eh, en ese, el estar en el mundo corporativo te da muchas lecciones de vida, del juego corporativo, ¿no? De cómo se manejan las cosas y el hecho de que tú puedes tener mucho cariño y amor por la empresa, el negocio o inclusive las personas con las que te estás relacionando, pero al fin y al cabo las reglas siempre las va a poner el dueño de la empresa, sus accionistas, sus dueños. Lo cual está bien, pero en mi caso personal llegó un punto que ya yo sentía como que yo quiero proyectar algo diferente, yo quiero llegar de una manera diferente a las personas, yo quiero sentir que tengo realmente el control sobre eso que estoy entregando, este esfuerzo que estoy haciendo en el día a día. Entonces eso, primero llegó el momento de decidir pasar del mundo corporativo al emprendimiento. Eh, a mí me tomó un par de años. Primero, como empecé a prepararme intelectualmente, prepararme en aprendizaje, prepararme en cuál iba a ser mi modelo de negocio, también prepararme financieramente, o sea, ir cancelando deudas, organizando cosas. No, no les voy a decir de que es que ya yo tenía un fondo de inversión para yo. No, no, no. Pero fui limpiando muchas cosas para yo poder emprender. Entonces, y fui creando una cartera de clientes bastante tranquila, pero también como haciendo cosas por mi cuenta, ¿me explico? Entonces iba como medio paralela, ¿no? Entre las dos cosas. Luego, ya quedo embarazada de mi última hija, a los 42 años yo tenía, ya nació, y entonces llegó un momento en donde yo le decía a mi esposo, dije, bueno, ¿será que ya es el momento? Pues ya ella nació, ya pasó un periodo de tiempo prudencial de ella como bebé, ya yo era una mamá experimentada, porque es mi tercera hija, así que no me sentía que estaba como fuera de lo usual con la maternidad. Entonces yo dije, "Ma, ¿sabes qué? Dale, ya voy, vamos a emprender". Y resulta que me llama un ex jefe y me dice, no, pero mira, ayúdame acá. Y yo, me renuncié a mi trabajo que tenía corporativo de alto perfil, era directora de mercadeo de una compañía de seguro, con un salario así bien grandote, y de repente me voy a esta otra empresa que ya yo había trabajado ahí anteriormente, con un poco menos de salario, pero igual eh, a la hora de soltar, me arrepentí pues en el camino. Y seguía creciendo con mi cartera personal, seguía trabajando en esta empresa, pero al final, eso estuve más o menos un año ahí, ahí decidí, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero sí ya me voy. Y me independizo. En ese momento empiezan esas voces externas a decir, pero Maricel, tú vas a dejar todo este negocio, estas empresas, tú tienes más de 40 años, o sea, mínimo ya yo debería estarme preparando para jubilarme, ¿no? Y yo dije, no, sí, sí, yo quiero.
Pero mira, el mundo está muy competitivo, hay muchísimos consultores en nuestro país, ¿tú qué vas a hacer? O sea, mucha gente empezó a, como quien dice, a dar su opinión no solicitada. Y como Sí, muchas mamás sabemos, las opiniones no solicitadas muchas veces nos hacen es crear un síndrome del impostor. Yo empecé como a sentir eso y aquí abro un paréntesis, es importante que tengamos personas dentro de nuestro círculo de confianza que sean personas potables, esta gente que realmente nos rete a ser mejores, nos rete a ser valientes y que nos apoye aunque no entiendan muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y en ese caso fue mi esposo, y mi esposo me decía, pero no entiendo tú por qué te estás dejando achicopalar, ¿no? Te estás dejando sí, eh, eh, que te afecten meter los miedo comentarios. si nada, o sea, decir, tú tienes que creer en ti misma. Entonces él me dio ese como empujón y decidí emprender. Te voy a decir, fue el 16 de agosto del 2019. Y yo empiezo 2019 genial. ¿Y qué vino en febrero Una del 20? pandemia. La pandemia. Qué susto, pero bueno, quizás por el giro de mi negocio, a mí justamente la pandemia me ayudó porque tuve que trabajar mucho con clientes en el tema de la gestión del cambio, la pandemia, las emociones y todo lo demás, así que realmente fue una oportunidad. Como les dije anteriormente, ya yo me venía preparando, así que ya yo sabía muy bien cómo usar el Zoom, cómo tener interacciones en el mundo virtual, había experimentado un par de herramientas de learning o de aprendizaje online, así que eh, uno no sabe, uno se tiene que preparar por si acaso las cosas pasan, sin estar, vamos a decir, obsesionadas con eso, pero sí abiertas a que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo a los cambios del futuro, ¿no? Así que, por ejemplo, todas nosotras tenemos que ahorita mirando ya hacia adelante, tenemos que ver el tema de la inteligencia artificial, cómo podemos modernizar nuestros negocios con el apoyo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay que ir viendo, ¿no? Ese tema. El asunto es que para mí emprender después de los 40 fue el aprovechar todos los recursos que ya yo había adquirido a costa de terceros, o sea, estas experiencias de trabajar en empresas anteriormente, pero también fue volver a generar una valentía personal para poder seguir adelante. Entonces, esa valentía me la ayudó primero a tener un propósito claro de lo que quería. Dos, eh, no hacerle caso a las voces negativas y tener una voz positiva importante en mi entorno que no es que o sea, me dio esa seguridad para que yo pudiera seguir adelante, ¿no? O sea, me apoyó sin meterse conmigo, pero me apoyó a decirme, sabes, tranquila, tú puedes. Siempre es bueno. Y si en este día, por ejemplo, Laura, tú y yo podemos ser esa voz para esa persona que nos está escuchando, mamita, usted puede, dele, que sí se puede, siga adelante. Así es. Sí, totalmente. Este espacio es justo para pues, transmitir tanto pues todo el aprendizaje, conocimiento que tiene cada una de las invitadas, como para compartirles estos mensajes de que sí se puede y que Sí. siempre hay que pensar en cómo sí, ¿no? Podemos lograr las cosas. Y aquí, Maricel, tu propósito es desarrollar talento con propósito. ¿Cómo descubre una mamá emprendedora su propósito real, no el que cree que debería tener? Ujú. El tema del propósito es una palabra fuerte, ¿no? Porque muchas personas a veces lo vemos como algo como algo muy grande o muy etéreo, o a veces lo interpretan como que si yo digo cuál es mi propósito, entonces voy a estar limitada y realmente el propósito de vida es una, es como un manifiesto, es una frase de poder que te permite a ti tomar decisiones en tu vida, que te permite escoger entre las diversidades que el futuro o el presente nos trae. Entonces,
tu propósito no debe ser una camisa de fuerza, ni es un vehículo que tú te montaste para llegar a un punto. Más bien es ese destino, es ese legado que tú quieres dejar. Entonces, algunas mamás pueden estar pensando aquí, pero bueno, es que mi legado a mí no me interesa como, o sea, la paz mundial. No me interesa erradicar la pobreza, pero yo quiero apoyar a mi familia y a mi comunidad a que sigan adelante. O a mí me gustaría ayudar a mujeres, o me gustaría ayudar a hombres, o me gustaría ayudar a niños que se dedicaran a esto, o a esta profesión, me gustaría resaltarla. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante no es ni cuánta gente tú impactas, ni qué tan grande es o no es lo que tú quieras hacer. Lo importante es que sea algo que a ti te mueva a vivir una vida que tenga un sentido especial, que tú puedas aplicar esos dones y talentos que tienes, porque todos nosotros los seres humanos hemos nacido con dones y talentos. El asunto es que algunos seres humanos tienen unos talentos que son súper evidentes. No sé si a ti te pasa con tu hijo, por ejemplo, yo tengo una de mis hijas que tiene un don para la gimnasia. O sea, todo el día se la pasa haciendo ejercicios. Cuando va a las prácticas, por ejemplo, de gimnasia, son 2 horas y ella está hasta el último minuto haciendo abdominales porque ella tiene una facilidad para hacerlo, no solamente en su mente, sino en su cuerpo. Si yo la empujo, ella, me dolió, me empujaste. Pero llega a la casa con unas llagas de este tamaño de hacer los ejercicios en los aparatos y eso no le duele. De eso no se queja. Entonces tú quedas como, o sea, es algo que vino de una manera que yo no te puedo explicar en su propia ADN. Pero Sí. algunos otros de nosotros, esos talentos parece que fueran como los regalos de amiguitos secretos. No sé si han jugado amiguitos secretos, que siempre hay alguno que te hace un vacilón de que te pone un regalo adentro, o sea, el regalo te lo pone en cajeta, 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 o sea, todo oculto, y tú tienes que desenvolverlo y tienes que sacarlo para poder... ¡Ay! Bueno, yo soy de ese team. Yo me di cuenta de que mi talento era enseñar, o sea, enseñarle a otras personas, me di súper tarde. Es más, ni siquiera tenía derecho a ser profesora, porque yo como alumna fui terrible, no solamente en las notas, sino que era de las que le hacía la vida imposible a los profesores preguntando y retando y todo lo demás. Pero la vida me permitió exponerme a cosas y ahí yo descubrí que mi talento era el desarrollo del talento de otras personas a través de sus propias capacidades y su propio propósito. Entonces, cuando tú descubres tu propósito o cuando tú manifiestas tu propósito, todo se empieza a ser coherente y mucho más sencillo tu proceso de toma de decisión. Entonces, hay 3 elementos. Tomen nota aquí, que tienes que tomar en cuenta para poder descubrir tu propósito. Primero, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? O sea, hay cosas para las que tú eres bueno. Yo soy buena para enseñar, soy buena para conectar ideas. Entonces, esas cosas tú las pones y las escribes. Yo soy buena para organizar eventos, soy buena para escuchar, que sería maravilloso que hubiéramos más que supiéramos escuchar. Soy buena para convencer a la gente, no sé, pones la lista de las cosas para las que tú eres buena. Luego haces otra lista de cuáles son las cosas que a ti te apasionan. O sea, que realmente cuando tú lo haces sientes una energía, sientes una pasión por hacerlo. Por ejemplo, en mi casa yo soy muy buena cocinando, pero a mí cocinar no me gusta. Nada más lo hago en casos especiales y cuando me lo han pedido, pero y me tienen que dar algo a cambio, porque a mí no me gusta. ¿Ok? En cambio, yo puedo estar súper cansada, ir a una clase, enseñar una clase a mis estudiantes y salgo de ahí, aunque sean las 10 de la noche de la clase, y salgo llena de energía, que luego no me puedo dormir y tengo otro problema, ¿no? Pero así de energía, o sea, yo siento la energía que me da el hacer eso, dar clase. Y luego que sea de beneficio para alguien más que para ti misma.
A mí me puede gustar comer. Lo hago muy bien y me apasiona, pero nada más me beneficia a mí misma. ¿Ok? Entonces, eso no es un propósito, eso es un gusto que uno tiene y que tienes todo el derecho de tener algo que te guste para ti. No, no pasa nada. Pero un propósito, por ejemplo, pudiera ser, oye, a mí me encanta, tengo muy buen paladar, me encanta comer y además de eso puedo transformar ese gusto que tengo en el paladar en recetas o en alimentos que realmente satisfacen el paladar de otra gente también y que los hace sentir felices y que los hace sentir en familia y que hay ese ejemplo. Yo estoy en un país extranjero y tengo esa capacidad de convertir ese sazón de mi país para poder servirle a una comunidad de compatriotas que están en este país donde yo estoy. Ejemplo, ¿no? Entonces, ya ahí se convierte en un propósito, ¿no? Llevar el paladar de la sazón de mi país a este lugar para poder hacer sentir a todos mis compatriotas como si estuvieran en casa. Entonces, ya ahí empezamos a entender cuál es nuestro propósito. Entonces, haz una lista de todo lo que tú sabes hacer, que eres bueno haciendo, de todo lo que es tu, que te gusta, te apasiona y de todas las cosas que conectando estos dos tú puedes hacer para servir a los demás y ahí vas a encontrar cuál es tu propósito. Así Y es. luego lo escribes. Sí, y a lo mejor, pues sí, se deben de tomar como el tiempo, porque tampoco sale el propósito así aquí decimos Sí, en México, de enchilame otras, pero, pero está muy con buena. estos tres pasos considerando estos tres puntos tan importantes que nos dice Maricel, vamos a tener como una orientación para empezar a trabajar y buscar y rascarle y irlo encontrando, porque a veces pues no es tan fácil, pero pues sí podemos ir buscando y ir trabajando en eso. Y A mí aquí, me gustaría hacerles un asterisco ahí si me das permiso. sí, Puede ser que tu propósito te ayude a facturar. O sea, hay gente que vive, o sea, financieramente de su propósito. Y eso es genial. A mí me pasa. O sea, yo vivo mi propósito y yo facturo de él. Genial. No siempre funciona así. A veces la gente se frustra porque dice, ay, pero mi propósito no lo conecto con mi parte financiera. Bueno, conozco muchas personas que, por ejemplo, tienen pasión por no sé, los animales abandonados y que realmente dedican, por ejemplo, trabajan de día como contadores en una empresa, ese es su ingreso, a su actividad que les da su ingreso para vivir decentemente, pero dedican su tiempo a privado a su propósito. Es más, que su trabajo, quizás que no está tan conectado con su propósito, les permite tener el estilo de vida o los ingresos para poder dedicarse en sus tiempos libres a su propósito. Entonces, si tú puedes conectar ambas cosas, propósito e ingresos, en un modelo de negocio, bueno, enhorabuena, felicidades. Pero no te limites a que no puedes tener una vida con sentido porque, porque de repente trabajas en algo, en una empresa y bueno, pero igual tú no sabes en qué momento ese propósito que hoy día no te genera ingresos, en algún momento se puede convertir en eso, en el futuro. O sea así que es. hay que abrirse a las posibilidades. Lo importante es que vivas tú porque estás ganando, si no ganas algo metálico, o sea, dinero de facturar de tu propósito, al menos no, qué pena. Estás ganando bienestar emocional que te fortalece como ser humano y que más adelante se puede convertir inclusive en un negocio si ese es el camino que Dios le tiene a uno. Ujú, así es. Y aquí, Maricel, ya estamos llegando a la parte final. La verdad es que siempre nos falta tiempo. Vamos a No tener quiero terminar, no quiero más terminar. Maricel para... Vamos a grabar la Así es. segunda, tercera, cuarta parte. Sí, sí, sí. Pero aquí, ¿cuáles son los errores mentales más frecuentes que tú pudieras compartir que enfrentan las mamás emprendedoras? ¿Y cómo podemos comenzar a corregirlos desde el cerebro? Bueno, me voy a dedicar a uno en especial.
que es muy peligroso y es demasiado común, sobre todo en las mujeres. Y es algo que, y lo pueden investigar después del video, se van y lo buscan en Google, y es el síndrome del impostor. Es, este es literal, está registrado en los estudios psicológicos y psiquiátricos, inclusive el síndrome del impostor, es que siendo yo una persona talentosa y con mucho que aportar a este mundo, no me la creo. O sea, que yo percibo que no soy suficiente, que tengo que estudiar más, que tengo que aprender más, que tengo que demostrarle más a los demás mi valor porque todavía no soy suficiente para los estándares. Pero lamentablemente esos estándares te los estás poniendo tú misma en la mente. O sea, es una manifestación de la falta de seguridad propia, o sea, de falta de no tener tu identidad clara, no tener propósito, no tener autoconocimiento, o sea, no liderarte a ti mismo primero. Entonces, todos esos factores van haciendo que tú pienses, o que tu cerebro piense, que no eres suficiente. Y ¿sabes qué es lo peor del caso, Laura? Que ¿Cuál? las personas que sufren del síndrome del impostor son las personas que tienen mejores capacidades. O sea, Sí, la gente, yo sé que todos nosotros conocemos a alguien que anda 3 con 2, o sea, como que no quiero usar esa palabra, pero que es un poquito mediocre, ¿no? Todos conocemos gente que no da sí, la talla. Esa gente no anda preocupada por la vida. Ellos viven creyendo que son lo máximo y hacen desastres y quedan más con los clientes, quedan más con sus compromisos, no cumplen su palabra, pero ellos no andan estresados por ahí. Ellos, hasta muchos de ellos se creen que son más de lo que son. Entonces la gente y sobre todo las mujeres que realmente tienen un propósito, que tienen mucho talento que aportar, pueden inclusive ser tan serviciales que están aportándole a la vida de los demás muchísimo, y ellas andan por ahí pensando, ay no, yo no tengo derecho a abrir este canal en las redes sociales, a hablar de que nadie me va a querer escuchar a mí. Andan como así, con síndrome de víctima, ¿no? No se sí. creen que tienen una voz y un voto para ejercer. Eh, lamentablemente, muchas lo sufrimos, muchas dudamos de nuestras propias capacidades y creemos que nadie nos va a querer escuchar y nadie nos va a querer ver o comprar nuestros productos o nuestros servicios. Y la primera limitante nos las tenemos que quitar nosotras mismas. El, Algunas lo adquirimos por crianza, otras lo adquirimos por experiencias negativas de la vida o por gente maliciosa que nos dijo cosas que nunca nos debió haber dicho, sobre todo cuando éramos muy pequeñas y a veces ni tenemos la memoria fresca de dónde fue, pero en algún momento nos dijeron algo. Bueno, multiplique todo eso por cero. Vamos a empezar a reconfigurarnos. Cualquier persona, mira quién eres tú hoy día. Cualquier mujer o cualquier persona que seas la tú de 5 años atrás, necesita de tu ayuda. O sea, Sí, la Maricel que hoy tiene 51 años, los cumplí recientemente, así que los digo con mucho ay, qué orgullo. cierto. Pero la mujer esa Maricel de hace 10 años atrás o 5 años atrás, necesita que yo le diga que hoy puede hacer algo diferente, que puede vivir su propósito de vida, que puede facturar de él, que puede aportarle valor y ser feliz, aunque el mundo del emprendimiento no sea más fácil que el mundo de trabajar en una empresa, que es posible hacer investigación, tener un doctorado, criar a 3 hijas. O sea, esa Maricel que de hace 5 o 10 años atrás necesita que la Maricel de hoy le hable. Entonces, tú eres esa voz que alguien como tú necesita escuchar. Si te quedas callada, esa persona va a empezar a escuchar quién sabe qué barbaridad, porque son Mm, muchos más los que hablan en negativo de los que hablan en positivo. No, no, no le puedes dar espacio a la maldad. ¿Me explico? Tienes que hacer algo tú
y moverte a la acción. Así que definitivamente el trabajar ese síndrome del impostor, destronarlo de tu vida y, y empezar a creer en ti mismo o ti misma, para las mujeres acá, es muy importante porque sí hay gente como tú que necesita, o sea, como la tú del pasado que necesita que hoy día le digan algunos pasos que debe seguir para encontrar su propio camino. Sí, Entonces, y yo siempre les digo que es pues dar el primer paso, ¿no? O sea, va a salir sí. mal, no va a ser perfecto, siempre se va a ir mejorando, pero dando ese primer paso y en lo que quieran o estén ahorita atoradas, pues es lo que va a marcar si van a comenzar a avanzar o si van a seguir ahí pues, paradas, ¿no? Sin atreverse, entonces, pues sí, el mensaje sería, den ese primer paso, Qué ya no lo pecado. piensen y, y vayan corrigiendo en el camino, porque nunca va a salir perfecto en el primer paso, y si sale perfecto es porque te tardaste muchísimo en tomarlo. Exacto. Si todo te sale bien y no tienes ningún problema, algo malo estás haciendo. Es más, te estás perdiendo la oportunidad de aprender. Ustedes no se imaginan en estos, vamos a ver, ya 6, 7 años que tengo como empresaria, yo creo que he aprendido, perdón, mucho más de todos los años que tuve como corporativa. O sea, Sí, y me doy cuenta y no le puedo echar la culpa a nadie, ¿no? Porque soy yo misma. Así que yo aprendo, ya sé que así no se hace, así sí se hace, y le puedo transmitir ese mensaje entonces a otras personas que trabajan en mi equipo de trabajo, mi familia, en estos espacios tan especiales y tan bonitos y que podemos compartir. Wow, definitivamente. sí, pues sí, den ese primer paso. Y ya para cerrar, Maricel. Si tuvieras que dejar un mensaje a una mujer que está pensando en emprender, pero está dudando o que está atorada en alguna situación, pues no sé, personal o en su negocio, ¿qué le dirías? Lo primero que le digo es, siéntate contigo misma, invítate a un café con una libreta bien bonita, así que te compres nueva, una hoja de papel y escribe para qué eres buena, qué te encanta, cuáles son tus valores, qué huella tú quieres dejar en este mundo. No importa que sea un enunciado súper pomposo, simplemente es algo que te mueva las teclas por dentro. Escríbelo, piensa qué puedes hacer con eso para hacer la diferencia y ponte a trabajar. El primer paso es el más duro, pero luego de eso anda. Y bueno, y sigue conectada aquí con Mamá Emprende y Crece porque aquí vas a encontrar el apoyo que necesitas para poder solventar aquellos retos que van a venir en el camino, porque eso sí, aquí no vamos a engañar a nadie, van a venir retos. Todos los días tengo que luchar con una cosa, si no es mía, es de un cliente, y si no es de un cliente, es del entorno o de mi familia, lo que sea. Eso es lo que le da salsa a la vida. Entonces, acá el tema no es no tener retos, sino tener la seguridad dentro de uno mismo de que podemos ir avanzando porque hemos sido creados para dejar un mejor mundo en el que entramos. Así que no nos podemos ir aquí nada más de paseo, sino que tenemos que hacer algo por ayudar a nuestro entorno a que sea mejor. Así que Así empiecen es, por tomarse un cafecito con ustedes mismas, dejarse de criticar, por favor, suficiente con que nos critiquen los de afuera como para que nos critiquemos nosotras mismas también, menos eso, y disfrutar cada día de esa gracia que tenemos las mujeres para hacer un mundo mejor. así es. Y bueno, aquí les voy a compartir cómo pueden contactar a Maricel. Sí. Y pues, Maricel de Yao, consultora de negocios. Ay, se me atravesó aquí esto. Un segundo. De negocios, profesora, investigadora y coach ejecutiva. Ayuda a líderes y organizaciones a alcanzar los resultados que esperan y a transformar su manera de interactuar a través del neuroliderazgo. Su propósito, desarrollar talento con propósito. Y bueno, la encuentran como Maricel de Yao en todas sus redes sociales.
Y pues Así es. muchísimas gracias, Maricel. Sin duda, yo cada entrevista que tengo aprendo algo nuevo. Espero que todas las mamás emprendedoras que nos están viendo también se lleven muchísimo valor de todo lo que nos comparten. Y esta conversación nos deja claro que la edad no limita, el pasado corporativo no encadena y que nuestro cerebro es una herramienta poderosa para crear la vida y el negocio que soñamos. Y ya sabes, si este episodio te aportó valor, compártelo con otra mujer que esté lista para reinventarse. Síguenos en el canal y recuerda que emprender también es un acto de amor propio. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Maricel, y, Gracias a ustedes. y nos vemos.